Producción de metales ferrosos. Siempre es la que nos toca antes de usted, profe. Con Robert. Ándele. En efecto. Él es el que les va a tener que justificar las faltas, ¿eh? Cuando lleguen tarde, ok. Son las 9:01, estamos bien. Déjenme apagar mi televisión, que siempre... Oye, que termine su presentación, vamos a hablar un poquito del proyecto, ¿no? Que les comenté el día de ayer. Dígame. Sí, ya. No, pues hoy no, yo tomo los sábados o los viernes para descansar el sábado. Profe, pero dijo que iba a pasar lista a las 9 y estaba... No ha pasado lista. Déjenlo que suban, no sean chismosos. No ha pasado lista, adelante. Ahorita al final, mira, siempre cuando paso listas, veo la cantidad de alumnos, ¿no? Hoy somos 22, ahorita vamos a, déjenme cuántos somos aquí. No más. Grecia. Presente, aquí estoy. Abraham. Erandi. Presente. Chamónica. Presente. Marina. Presente. Javier. Presente. Said. Presente. Esmeralda. Presente, profe. Daniel. Presente, profe. Fernando. Presente, profe. Oliver. Presente. Nefi. Presente. Alejandro. Presente. Sonia. Presente. Y Aymara. Presente, profe. Ya te había puesto falta ya. Es que no podía activar mi micrófono, profe. Bueno, les dije, cuando empiece, todos abren el micrófono y lo van cerrando, o sea, no sé, si tienen que ser, repetírselo 100 veces, ¿no? Gustavo. Yo no sé qué pasa con Gustavo, pero lleva muchas faltas y es que no pasa todos los días, ¿no? Francisco. ¿Cuál Francisco? Yo no sé qué pasa con Francisco. Fernanda. Presente. Frida. Presente. Jimena. Presente. Rodolfo. Presente. Viviana. Presente. Jaime Alberto. No. ¿Tú eres Jaime Alberto? No, estás dormido. Ahora sí, Eduardo. Salma. Presente. Humberto. Presente. Tapia. Aquí, profe. Torres. Presente. Torres 10. Presente. Eres Montserrat. Sí. Maximiliano. Presente. María Grecia. María Grecia, presente. Entonces vamos a iniciar este tema de... Profe, a mí no me pasó. ¿Perdón? A mí no me pasó lista. ¿Cómo te apellidas?
Ruiz. Luis, ¿cómo ya tienes 2 faltas? Ruiz Montiel. Ayer entré, hoy también, todos los días. Tienes 2 faltas. ¿De qué días? No sé. No soy igual del mercado. Te voy a dejar una, pero te voy a quitar una, pero nada más. La otra no te la voy a quitar. Ok. Vamos a continuar. Voy a empezar a grabar para que en cuanto inicie, permítame. Adelante, Sí. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de laminación, que es un subtema de los procesos de conformado de esta unidad 2. Los integrantes son Grecia, Jesús, Rodolfo, Jorge, Montserrat, Carlos y yo, Salma. Siguiente, por favor. La exposición se conforma como de 4 partes, que la primera son los procesos de conformado, que en nuestro equipo vimos importante definir qué son de manera general, porque pues de esto parten todos los temas que se van a exponer próximamente. Como punto 2 ya es la laminación, en la que van a hablar de qué es y en qué consiste. Como punto 3, la función de los laminadores y los rodillos. Y como punto 4, algunos de los tipos que hay. Siguiente, por favor. Bueno, primero hay que definir entonces qué son los procesos de conformado. Y los procesos de conformado en metales, como aquí dice, comprenden un amplio grupo de procesos de manufactura en los cuales se usa la deformación plástica para cambiar las formas de las piezas metálicas. Y en estos procesos de conformado se usan herramientas que ejercen esfuerzos sobre las piezas en las que vamos a trabajar y los obligan a tomar una forma distinta a la inicial. Y como podemos ver en la imagen, hay algunos ejemplos. El primero se llama forja, luego está el laminado, que es el que vamos a explicar, trefilado, extrusión, doblado, entre otros, que pues son algunos de los que van a explicar los demás en las siguientes clases, pero pues existen muchos. Siguiente. Bueno, ¿en qué consiste la deformación plástica? Como podemos recordar, básicamente es un proceso de aplicación de esfuerzo mecánico mediante cargas exteriores, y esto se hace sobre un material para conseguir superar el límite de fluencia de ese material, modificar la geometría y que el cambio en la forma sea permanente, para que tengamos esta nueva forma, geometría, y que dependiendo de las condiciones de trabajo, las propiedades del material puedan ser distintas a las iniciales. Dependiendo del material o de la temperatura en la que queramos procesar, vamos a tener diferentes posibilidades de generar ciertas formas o obtener ciertas propiedades. Así que el material y la temperatura son los factores que influyen en estos procesos. Siguiente. Por lo que entonces, derivado de estos procesos que utilizan la deformación plástica, aquí hay un gráfico de la curva de esfuerzo de deformación, donde, como ya sabemos, podemos ver aquí los esfuerzos que se le aplican a algún metal en función de la deformación. Por lo que los metales deben de ser conformados en la zona o la región del comportamiento plástico, que ahí está señalada, y se debe de superar el límite de fluencia para obtener esa deformación permanente. Así que, como vemos, los materiales deben de ser sometidos a esfuerzos que superen la región elástica para consumir su ductilidad.
Siguiente. Bueno, hay diferentes tipos de procesos de conformado y esta clasificación es en función de la temperatura y como podemos ver hay algunas características de los dos tipos de conformado. El primero es en frío que nos da mejor precisión, mejores acabados superficiales, cambian las propiedades mecánicas y requiere grandes esfuerzos. Y la otra que tenemos el conformado en caliente que nos da mayores modificaciones en la forma de la pieza de trabajo, no cambian las propiedades mecánicas y requiere menores esfuerzos. Siguiente. Luego, como aquí podemos ver, también hay una clasificación de los procesos de conformado en función del grado de deformación. Primero a la derecha tenemos la deformación volumétrica, donde se generan cambios significativos en las 3 dimensiones. Y suelen ser procesos que se trabajan en caliente y algunos se pueden trabajar también en frío. Normalmente se trabajan en frío cuando hay necesidad de mejorar propiedades mecánicas o alcanzar un buen acabado superficial. Y se hace en caliente cuando se necesita la deformación de piezas muy grandes. Y por último, las tolerancias y acabados superficiales están muy limitados justo por ese efecto de calentamiento y enfriamiento que limitan algunos aspectos de la pieza. Y dentro de estos procesos de deformación volumétrica es donde está la laminación, el forjado, extrusión, trefilado, que son los que se van a exponer. Y por último, del lado izquierdo, tenemos los procesos de deformado o preformado, donde normalmente solo afectan a 2 dimensiones principales y ahí se mantiene normalmente el espesor de la pieza. Y este proceso se suele hacer en frío porque no hay mucho problema con la deformación. Y las tolerancias y los acabados superficiales normalmente son buenos o mejores que en la deformación volumétrica. Y dentro de estos procesos están algunos como el troquelado, doblado o embutición. Y bueno, ahora sí vamos a definir qué es la laminación. Bueno, ya que tuvimos esta buena explicación acerca de lo que son los procesos de conformado, gracias a mi compañera, ahora sí vamos a entrar completamente en lo que es el tema de laminación. Bueno, para empezar, ¿qué es la laminación? El laminado o proceso de laminación es un proceso de deformación en el cual se reduce el espesor de un material mediante fuerzas de compresión ejercidas por rodillos opuestos. En otras palabras, lo que nosotros buscamos al hacer un proceso de laminación es reducir el espesor de un material. Y ese es nuestro objetivo principal. Como pueden ver en la imagencita de abajo, lo que pasa es que tenemos un material que tiene un espesor inicial y al pasarlo a través de los rodillos, este espesor va a disminuir. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, este proceso de conformación reduce la sección de un material haciéndolo pasar entre 2 rodillos. Estos rodillos pues deben de tener una distancia entre ellos menor y pues el aplastamiento que surja a través de estos rodillos va a ocasionar no solo incremento en la longitud del material, sino también en su anchura. Por eso es que nosotros utilizamos 2 rodillos, para poder controlar esta disminución de espesor en un solo sentido. Y pues la disminución del espesor se da gracias a que los rodillos tiran del material hacia dentro del espacio de laminación a través de una fuerza neta. ¿Para qué nos va a servir utilizar un proceso de laminado? Bueno, hay varias razones, pero sobre todo se utiliza en lo que es la construcción y en la fabricación de nuevos materiales. La creación de nuevos materiales, entonces, es una de las utilizaciones de este proceso. También se utiliza en la construcción para brindar soporte, ya que los materiales fabricados, tratados por este proceso, pueden soportar mucho. Y pues finalmente, otro de los usos más importantes que le podemos dar es que el acero o cualquier tipo de metal se vuelva más adaptable. Y esta nueva adaptabilidad nos va a permitir manejarlo fácilmente para hacer lo que nosotros queramos con él.
Sí, ¿me pueden ver? Yo no veo. No te No. ves con tu cámara. Ahora sí ya me ven. Ya. Sí. Listo. Ok. ¿Algún principio de funcionamiento y fundamental para lo que es el proceso de laminación? Básicamente, nosotros tenemos que dirigirnos a lo que es los rodillos y los materiales con los que están hechos estos rodillos, ya que estos van a ser base para tener un buen conformado de los materiales. Aquí les presento un diagrama de lo que más o menos les explicaré a continuación. Y es que en cualquier molino, así se les denomina, un molino de laminación, debe de haber 2 o más cilindros de laminación y estos tienen que tener un giro en sentidos contrarios. La distancia entre estos cilindros debe de ser apta para que podamos pasar lo que es el lingote del material. Y al mismo tiempo hay un principio de funcionamiento de estos rodillos, es decir, que también hay ecuaciones matemáticas que rigen estos comportamientos de los rodillos. Y también les hablaré acerca de las generalidades que debemos contemplar a la hora de fabricar estos rodillos. La siguiente, por favor. Ok. Bien, aquí tenemos una imagen donde les ilustro más o menos lo que son un rodillo superior y uno inferior. Y es que el giro del rodillo superior es antihorario y el inferior es al sentido horario. Si nosotros modificamos el sentido de giro de uno de estos o que giren hacia el mismo lado, pues obviamente no podremos cumplir el principio de funcionamiento, que es que la componente de fuerza normal debe ser transversal al, al área de lo que es el rodillo, y esta fuerza normal debe ser mayor a la de estiramiento. ¿A qué me refiero con esto? A que si la fuerza de compresión del material es mucho menor que la de estiramiento, pues obviamente no vamos a tener lo que es este efecto y este fenómeno de lo que es la elongación del material. Mientras que cuando tenemos una fuerza mayor de compresión, pues obviamente vamos a propiciar el estiramiento y laminación del objeto. El diámetro de los rodillos regularmente oscila entre los 40 y 60 centímetros, y entre menor sea este diámetro, mayor será la fuerza que se concentra en el material y no en los rodillos. La apertura del paso, como lo comentó mi compañera Monse, debe ser menor a la del lingote que vamos a hacer laminar. Y las generalidades que les comentaba es que debemos mantener un enfriamiento de los rodillos. Nosotros tenemos en cuenta que va a haber fricción a la hora de laminar los lingotes, y también debemos contemplar el coeficiente de rozamiento, que este nos aportará también la temperatura que va a alcanzar un rodillo a la hora de la laminación. Y los tipos de rodillos básicamente se van a enfocar en el tipo de material que vamos a laminar y en las etapas del proceso de laminación, es decir, que no va a ser lo mismo laminar cuando nosotros, por ejemplo, estemos desbastando o un proceso de conformado final. La siguiente, por favor. Y por último, les quise hablar más o menos de los materiales de fabricación de los rodillos. Y básicamente o generalmente se fabrican ya sea de acero o de fundición. Y entre ellos aquí les muestro los más utilizados. En los aceros regularmente se utilizan los templados, y pues cuando se utiliza una laminación en caliente regularmente se utiliza un acero de normalizado, y en las fundiciones se utiliza bastante lo que es el nodular y la fundición gris. Eso sería todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la laminación plana.
Bueno, como ya mencionaron mis compañeros, en el proceso de laminación se aplica una deformación volumétrica en el que se reduce el espesor del material mediante las fuerzas de compresión entre dos rodillos que, como mi compañero Jorge mencionó hace un momento, estos giran en sentido opuesto. La siguiente, por favor. Este proceso generalmente se realiza en caliente, esto para reducir los esfuerzos necesarios para la deformación. Y bueno, pues aquí como se muestra en la imagen, así es como trabaja pues un tren de laminación. La siguiente, por favor. Ok. Este proceso consiste en esfuerzos de compresión que reducen y cambian la forma del planchón, reduciendo su espesor. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando a nivel microestructural cuando nosotros estamos laminando un planchón? Bueno, pues generalmente los planchones suelen presentar estructuras de grano grueso, como se puede apreciar en la parte izquierda de la imagen. Pueden, pueden tener poros, pueden ser quebradizas. Entonces, por eso también se hace este proceso de laminación, ya que se consigue que se disminuya un tamaño de grano. Se ve aquí que cuando se va deformando, conforme va pasando el planchón entre los rodillos, los granos se van alargando. Entonces, como el volumen es constante, esos granos, los granos que se van alargando, van aplastando a los granos que ya van adelante. Entonces, por eso hay una recristalización y por eso se dice que aumenta la dureza del material. A su vez de que los granos también se orientan hacia la dirección de laminación. Y también otra ventaja que tiene este proceso es que elimina la mayoría de poros, rechupes o sopladuras que pudiera tener el material. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí pusimos un video acerca de laminado. Como se puede observar, el planchón se saca a 1330 grados. ¿Lo continúo? Sí. Ok.
Bueno, así es como se pudo ver en el video, así es como se generan los planchones y cómo se da la laminación plana a nivel industrial. La siguiente, por favor. Y bueno, otro proceso que pues igual es importante, pero también esta vez no habla de metales, sino de polímeros. Bueno, es la laminación continua, que este proceso pues consiste en aplicar una resina en una cinta transportadora sobre la cual cae fibra de vidrio picada que se humecta con la resina. Después entra en un horno para homogenizar y pues ya sale así como se puede observar en la imagen. La siguiente, por favor. Bueno, este proceso se utiliza en la producción de paneles corrugados o lisos, translúcidos o opacos. Este proceso es un laminado industrial termoestable que consiste en un material de tela de vidrio de filamento continuo con un aglutinante de resina. Y pues eso sería todo de mi parte. Muy bien, yo les voy a hablar sobre la laminación de anillos. ¿En qué consiste? Bueno, la laminación de anillos consiste en una deformación que lamina las paredes gruesas de un anillo para obtener un anillo de paredes más delgadas y por tanto un diámetro mayor al inicial. Como podemos ver aquí en pantalla, tenemos un esquema del proceso de laminado de anillos. Siguiente, por favor. Este tipo de laminado se aplica generalmente en procesos de trabajo frío para anillos pequeños y de trabajo caliente para anillos de mayor tamaño, en este caso más grandes. El laminado de anillos se utiliza, entre otras cosas, para la fabricación de collares para rodamiento de bolas y rodillos y para llantas de acero para ruedas de ferrocarril, etc. Un dato curioso de este tipo de laminado es que las paredes de los anillos no solo se limitan a formas rectas, también este proceso permite la obtención de formas más complejas. Las principales ventajas en las que podemos encontrar, en este proceso sería el ahorro de materia prima, la orientación ideal de los para la aplicación y el endurecimiento a través del trabajo en frío. Siguiente, por favor. También les hablaré un poco sobre el laminado de cuerdas. Bueno, ¿este proceso a qué se refiere? Este proceso se usa para formar cuerdas en partes cilíndricas mediante su laminado entre dados. Aquí podemos ver en pantalla un ejemplo que tenemos de laminado de cuerdas con dados planos. Inicia del ciclo 1 y el fin del ciclo. Tal vez se preguntan cómo que laminación de dados planos y cuántos tipos hay. Muy bien, la mayoría de las máquinas realizan las operaciones de cuerdas en frío. La forma y el tamaño de la cuerda depende del tipo de dados, que era lo que les hablaba, que es con el que están equipados dichas máquinas, para el cuales existen dos tipos de dados. El primero es el dado plano, que se mueve alternativamente entre sí. El otro son los dados redondos que giran relativamente entre sí para lograr la acción de laminado. Las velocidades de producción en el laminado, siguiente por favor. Las velocidades de producción en el laminado, pueden ser muy altas. Su capacidad alcanza hasta 8 partes por segundo para pernos y tornillos pequeños. Pero la velocidad obviamente no es la única ventaja con respecto al maquinado en dicho proceso. Existen otras, como la mejor utilización del material, cuerdas más fuertes debido al endurecimiento del material y las últimas dos podrían ser mejor resistencia a la fatiga
y superficies más lisas. Siguiente, por favor. Ok. Laminado de perfiles. Este tipo de laminado, en este tipo de laminado el material se deforma y genera un contorno en su sección transversal. Con este tipo de laminado los productos que podemos obtener incluyen los perfiles de construcción como lo son los perfiles en L y los perfiles en T. Podemos también conseguir canales, ángulos, los rieles del tren también se laminan de esta manera. Podemos obtener barras redondas y cuadradas y también podemos obtener lo que son las varillas. El proceso se realiza básicamente pasando el material de trabajo por rodillos que tienen impreso el grabado de la forma que se desea obtener como producto final. La siguiente, please. Ok. En este laminado se pueden aplicar básicamente casi todos los mismos principios que se utilizan en el laminado plano, aunque tienen como diferencia que los rodillos formadores son un poco más complicados en este sentido, ya que cuentan con podría decirse diferentes presiones en ciertas partes de la pieza para que puedan lograr la forma que se requiere. Generalmente el material principal con el que se trabaja tiene una forma cuadrada y va pasando por varios rodillos que le van poniendo diferentes presiones y formas intermedias. A este proceso se le llama diseño de pases de laminación. El propósito de que se pase por varias fases la pieza es que la deformación sea uniforme a través de las secciones transversales y que cada reducción sea mínima. Es como, por ejemplo, cuando se hace pasta desde cero, que se va pasando por diferentes, pues un rodillo que tiene diferente presión, para que de esta manera se evite que la reducción no sea uniforme y puede llegar una distorsión o un agrietamiento del producto laminado. Para hacer este tipo de laminación se pueden llegar a utilizar rodillos horizontales o verticales para que la reducción sea consistente y evite pues el agrietamiento de la misma. La siguiente, please. Aquí hay un video en el que podemos ver el proceso de laminación de perfiles. Ahí se ve cómo se le está dando el ángulo a la pieza. Ya, gracias. Pasamos a mi compañero Rodo. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la laminación en frío. Siguiente, por favor. Bueno, como ya escuchamos, pues la laminación es el proceso de reducir el espesor o cambiar la sección transversal de una pieza mediante fuerzas de compresión aplicadas por un conjunto de rodillos. La laminación en frío se lleva a cabo generalmente en temperatura ambiente y en comparación con la laminación en caliente produce láminas con un mejor acabado superficial y mejores tolerancias dimensionales, o sea, se pueden hacer más estrechas con mejores espesores.
Y también las propiedades mecánicas se mejoran, o sea, mayor resistencia y dureza debido al endurecimiento por deformación. Sin embargo, de la laminación en frío resulta un producto con propiedades anisotrópicas debido a la orientación preferida del fibrado mecánico. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el endurecimiento por deformación. El trabajo en frío es un proceso de endurecimiento y resistencia del metal mediante la deformación plástica. Y sabemos que cuando se deforma un metal plásticamente, se mueven las dislocaciones y se crean nuevas dislocaciones. Y también sabemos que las dislocaciones se mueven si los átomos de los planos circundantes rompen sus enlaces y se vuelven a unir con los átomos del borde de terminación. La densidad de dislocaciones en un material, en un metal, aumenta con la deformación o el trabajo en frío, debido a que se multiplican y se crean nuevas. Cuantas más dislocaciones haya dentro del material, más interactúan entre sí y más se enredan. Esto dará como resultado una disminución de la movilidad de las dislocaciones y el fortalecimiento del material. Es algo como lo que vimos en otras materias como física del estado sólido, ahí lo vimos eso. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a explicar un poco sobre la operación de laminación en frío. La operación comienza con la recepción de las bobinas obtenidas del tren de laminación en caliente, que en su superficie se producen una serie de impurezas y óxidos que son perjudiciales para el aspecto superficial. Siguiente. En la línea de capado se eliminan las impurezas superficiales. Esto se hace mediante el uso de una serie de baños del metal en un ácido. Siguiente, por favor. Luego sigue la sección del tren tándem, que es donde se consigue reducir el espesor de la banda de metal, que la hace pasar por un conjunto de cajas de laminación que están sincronizadas entre sí. Y estas cajas tienen típicamente de 4 a 5 rodillos. También tienen sistemas de bobinado y desbobinado. Siguiente. Después del tren tándem es necesario aplicar un proceso de recocido con el fin de rebajar su endurecimiento a causa de la deformación y así reducir su dureza y fragilidad. Esto se hace en hornos de campana continuos donde se aplica un tratamiento térmico específico. Y por último, para corregir excesos en el tratamiento de recocido, se procesa la banda de metal a través de un tren temper. Esto con la finalidad de conseguir cierto grado de endurecimiento del metal. Siguiente, por favor. Bueno, esos son algunos de los productos que se obtienen de los laminados en frío. Se emplea el laminado en frío en aleaciones que no se pueden someter a tratamientos térmicos y también para el acero con bajo contenido de carbono. Algunos materiales no se pueden endurecer por trabajo a varias temperaturas, como es el caso del indio, pero sin embargo, otros solamente pueden fortalecerse mediante el endurecimiento por este método, como por ejemplo el cobre puro y el aluminio. Las láminas, tiras y rollos laminados en frío son el material ideal para estampados, paneles exteriores, latas de aluminio, cascos de barcos, calderas, puentes, maquinaria pesada, así como otros productos que van desde los automóviles hasta utensilios y muebles para casas y oficinas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el laminado de roscas. Siguiente. Bueno, este es un proceso de formado en frío, mediante el cual se forman roscas rectas o cónicas, y para esto se utiliza varilla redonda o alambrón. En otro método, las roscas se forman utilizando 2 rodillas, como podemos ver ahí en el GIF.
o dados giratorios, como vemos aquí el dado circular, o los dados de planetarios. El proceso de laminación de roscas tiene las ventajas de generar roscas a altas tasas de producción y sin ningún desperdicio. El acabado de la superficie producida es muy terso y el proceso induce tensiones residuales de compresión en las superficies que hacen que se mejore la resistencia a la fatiga. Siguiente, por favor. Bueno, la laminación de roscas es superior a otros métodos de fabricación de roscas, porque, por ejemplo, aquí en el maquinado, es el que está a la derecha, la rosca corta transversalmente las líneas de flujo de grano del material, mientras que del lado izquierdo podemos observar una rosca laminada, en donde sí se respeta el flujo del grano, y aquí es donde el grano mejora su resistencia y la rosca es más fuerte. Y, por ejemplo, en la rosca maquinada, ahí sí se generan desperdicios, ya que pues es un corte. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Espero que la hayan entendido y les haya gustado. Gracias. Tengo una pregunta, muchachos. ¿Alguna pregunta para sus compañeros? Recuerden que la participación de los que no exponen también cuenta, ¿no? Porque la presentación que acaban de exponer no me gustó. Y no me gustó porque dejaron de lado los puntos más importantes de la laminación. El que me gustó más fue Rodolfo. Los demás no. Porque yo siempre les he dicho, muchachos, siempre deben de comprender primero el fenómeno físico. O sea, ¿qué es lo más importante, no? Yo, por ejemplo, si a mí me dicen que pues, va a estar como supervisor a partir de mañana del proceso de laminación en caliente. Entonces, primero no hablaron ustedes, fíjense, de los trenes de laminación. Y libros y apuntes les di. Y en exceso, ¿no? Vamos a mostrarles aquí. Vamos a ver aquí. Aquí uno decía monografías sobre tecnología del acero. Ahí se ve. Y pueden ver que de esto nadie habló. Entonces, ¿qué voy a cuidar yo en la laminación en caliente? La distancia, sí, entre cada par de rodillos, esta distancia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros aplastamos el grano. Entonces, para poderlo deformar, necesito esperar que entre cada juego de rodillos el grano vuelva a crecer para yo aquí aplicar una presión mínima. Si pueden ver aquí, tienen imágenes excelentes, ¿sí? Para haberlas utilizado en su presentación. En la primera que me pusieron, la imagen no me gustó nada, es de mala calidad. Yo les di un programa, si lo quieren utilizar adelante, si no, pues,
Yo los bajo puntos y ya. Aquí tenemos una cantidad enorme, sí, de información que nadie le preocupó por leerla. Y este es uno de los mejores libros. Aquí está la laminación caliente. Nadie se preocupó por... Entonces yo digo, bueno, ¿valdrá la pena compartirles información? Lo que yo me pregunto, ¿no? Aquí tenemos... Entonces, ¿qué voy a cuidar yo en la laminación en caliente? Aquí está un diagrama de flujo. Uno que la distancia entre cada par de rodillos, ¿no? Es bien importante porque necesito calcular exactamente que entre cada uno de ellos el material que viene alcance nuevamente a crecer el grano. Y eso únicamente lo puedo lograr cuidando la temperatura del metal y la distancia, ¿sí?, entre los dos. Ahora, por ejemplo, nadie me habló de la velocidad de giro de los rodillos. Porque si ustedes pueden ver, entre cada par de rodillos, al aplastarlo, la velocidad aumenta. Entonces, ¿cómo voy a calcular yo la velocidad del siguiente, sí, par de rodillos? Entonces, si se fijan, o sea, yo no he metido ninguna fórmula. Primero entiendo el concepto, el fenómeno físico, y después me voy a lo demás. Ahora, si a mí me encargan de cuidar la laminación en frío, para mí va a ser bien importante cuánto puedo yo aplastar para que mis rodillas no se atruenen. Porque como decía Rodolfo, al aplastar yo en frío genero dislocaciones, pero aparte de las dislocaciones, el grano se deforma y ya no se regenera, ¿no? Entonces, si yo quiero seguir aplastando, debo tener mucho cuidado con mis rodillas, porque es muy sencillo, pero tan sencillo, muchachos. Me comentaba un alumno que ahí en el tecnológico, ahí tronaron un rodillo. Bueno. ¿Y por qué no cuidaron eso, no? Yo aplasto, sé que voy a aumentar la dureza, ¿sí? Si lo vuelvo a pasar otra vez, debo cuidar mucho la dureza. Porque puede pasar eso. Entonces, para evitar eso, pues, lógicamente que aquí podemos ver que el rodillo de trabajo debe de tener una estructura muy dura, ¿no? ¿Y qué puede ser? Martencita. Pero atrás de él hay el soporte para que ese rodillo no se truene, ¿no? Atrás tenemos rodillos más dúctiles que evitan que el rodillo de trabajo se fracture en dos. Un rodillo que fracturaron el deck, no sé cuánto valen, pero han de costar mucho dinero, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer eso sin desconocer esto. Entonces, aquí tenemos esto que lo ignoraron rotundamente, ¿no? Aquí estaba todo listo, ¿no? Aquí tenemos esto de aquí, ¿no? Este de aquí dice estructura de colanos, Yo aquí aplasto los granos. Yo debo esperar aquí un tiempo para que con la temperatura y la distancia entre los rodillos se vuelva a regenerar. Entonces déjenme cerrar Por aquí no sé si se ven estos apuntes.
de otros que les compartí. ¿Sí se ven, muchachos, o no? Sí, profesor. No te escucho, te escucho muy lejana. ¿Sí se ven los rodillos o no? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Estos son otros apuntes que les compartí, ¿no? Esto es sumamente importante, ¿no? La temperatura de calentamiento pasa por el tren de laminación. Yo no puedo permitirse que baje por debajo de donde se pueda regenerar nuevamente el gas, ¿no? Si sigue a enfriar más, puedo tronar yo mis rodillos. Por eso yo les pasé un video de un accidente y se puede ver que desde la entrada a la salida pasa casi como un balazo, ¿no? Y luego lo que habló su compañero, viene un recocido, ¿no? Y eso no en todas las láminas. Por eso cuando nosotros cortamos con un soplete una lámina, vemos que se deforma, porque los granos están aplastados en ese sentido. Y eso yo lo hacía con mis alumnos. Agarraba una pieza, decía, cortar de una lámina en ese sentido y otra en sentido transversal. Y las tronábamos y siempre las del sentido longitudinal tenían más resistencia que las del transversal. ¿Por qué? Y me puse a decir por qué. Y que me puse a decir por qué. Si no, se lo vemos en la próxima clase. Ahí tengo preparada una imagen, ¿no? Entonces, miren, muchachos, vamos a concluir de la siguiente forma. Y muy sencillo, ¿no? La calificación de todos, de todo el equipo, menos la del Rodolfo, la calificación es del 50%. Todos tienen 35 mundos. Rodolfo tiene 45. Pero como siempre, pues, tienen 5 días para arreglarla. Ya que la arreglen y la mejoren, me la vuelven a enviar. ¿Sí? Y si veo que la mejoraron, pues, pueden recuperar sus 15 puntos que perdieron, ¿no? Pero nunca dejen de lado, ¿no?, el concepto más importante. No sé si tengan alguna duda del equipo que expuso. Pero si no tienen ninguna duda, no dejen de compartirles esto. Entonces tienen 5 días, ¿no?, para mejorarlo, ¿no? Que tengan los puntos más. ¿Por qué? Porque ahora ya quiero que lo arreglen. Y yo mi intención es de que suban sus presentaciones a YouTube. Pero así no. Sí, porque pues, nos van a freír. Déjenme terminar con esto de aquí. En relación a los proyectos, sí se ve la presentación, ¿verdad? Yo necesito que a alguien le interese en participar. Como decía, yo les puedo dar la calificación de la última unidad. Me metí en internet. Primero busqué cuánto cuesta un yunque, ¿no? Y yo, la verdad, yo no creí que fueran tan costosos. De 65 kilos casi vale 10,000 pesos. Si nosotros hacemos el modelo y hacemos la fusión, esto va a ser un negocio, ¿no? Y no nomás para sino para el tecnológico. Porque primero, otra cosa que ando buscando es cómo hacer el modelo. Pues eso ya yo se los diría, ¿no? El moldeo, pues no es problema. La fusión tampoco no le veo ningún problema.
Andaba buscando la composición química. No lo encontré, es algo tonto y estúpido que aquí no te digan. Otra cosa que me encontré tontas es esto. Este yunque que ven aquí ustedes tiene algo que me llamó mucho la atención. Aquí dice que es un yunque forjado. Es una mentira, ¿no? Porque es una mentira. Si ven el acabado de aquí, el acabado se ve rugoso. ¿Sí? Y eso indica que este yunque fue hecho por fundición. Otra cosa que no me gusta es el acabado de esta parte de aquí. Esta parece que lo maquinaron, ¿no? Está un acabado perfecto. Pero para hacer un acabado perfecto, únicamente se puede lograr que no tenga dureza. Y la idea que no tenga dureza, hacer un temple. Entonces, en cuanto yo fabriqué unos, y pues como 1.5% de manganeso. Y quedaron muy bien. Pero más sin embargo, sigo buscando, ¿no? Esa composición. Y para poder hacer el diseño, aquí vamos a regresar ya nuevamente al diseño, ¿no? Yo tengo que buscar una vista lateral para hacer el modelo. Y siempre parto de eso, ¿no? Es lo que me agrade. Este bien que está más o menos, pero me gusta y posteriormente necesito una vista frontal y una vista superior para poner el diseño. Si no logro encontrarlo, me voy a avanzar con algo así. ¿Sí? Y después empezar a trabajar sobre el modelo. O si a alguien le interesa, además va a ser parte de su currículum, ¿no? Ya van a ser las 10, no quiero quitarlo, pero ahorita subo. Bueno, ya subí lo del concurso ese. Espero que encajemos en algún proyecto, pero sin embargo sigue siendo importante, interesante. Inclusive voy a hablar con el maestro Francisco a ver si puede hacer tema de sus prácticas para que se titulen. Bueno, ahí lo dejamos, son las 10. Nos vemos, que pasen buen día. Hasta luego, profe, buen día. Gracias, profe. Nos vemos. Profe, una pregunta nada más rápido. Dígame. ¿Mañana expondría el equipo número 2 nada más? No. Déjeme hablar mañana del proyecto, ¿no? Y después, para que quede bien claro el proyecto que vamos a manejar, o podemos manejar otros. Sí, para que no se me pase. Vamos. Buen día.